Y bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con la clase 10 y vamos a estudiar los pasos 16 y 17. Es un tema que nos puede llevar algo de tiempo, sobre todo el paso 16, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Si logramos los dos pasos, bueno, pues ya tenemos un buen avance. Y el tema principalmente es un encuentro que Jesús tiene con una mujer, la mujer samaritana. Es un traslado que hace Jesús desde el río Jordán o desde Jerusalén a Sicar. Ahí es donde tiene este primer paso, que es el 16, de Jerusalén al río Jordán, que es antes de ir a Samaria. Y este paso está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 y 24. Y nos dice muy claro el versículo que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Después de esto se está refiriendo al tema cuando estaba él en Jerusalén. ¿Se acuerdan que estuvo Nicodemo, un principal entre los judíos, y tuvo una gran conversación sobre el tema del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, ahí después de esa conversación y de los días que estuvo ahí en Jerusalén, pues ahora se traslada hacia el río Jordán, al lugar donde se estaban haciendo bautizos. Juan el Bautista estaba bautizando, y dice el versículo 23 que Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Es decir, quizá un poquito más al norte de donde Jesús fue bautizado en Betábara. Ahí se encuentra el lugar de Salim, más o menos por ahí, pero no hay claridad, no se sabe exactamente el lugar de Enón. Se ha perdido a través de los siglos la ubicación exacta, pero es un poco pues, más al norte, más cerca de Samaria, pero por el río Jordán. Ahí está Juan el Bautista bautizando. Y dice el versículo 24, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel, ¿no? Entonces aquí el Evangelio de Juan está introduciendo el tema del encarcelamiento de Juan el Bautista. Lo vamos a ver más adelante, no en este momento, pero ya está introduciendo que lo que está a punto de Juan de narrar, el Evangelio de Juan está a punto de explicar, sucedió antes de que Juan el Bautista haya sido puesto en la cárcel, ¿no? Entonces dice el Evangelio de Juan que hubo un problema ahí en el río Jordán. Hay una discusión que se presentó, dice el versículo 25, que surge una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. No nos dice quién es este judío. Lo más probable es que haya sido uno de los fariseos. Los discípulos que siguen a Juan el Bautista empiezan a tener una discusión teológica acerca del rito de la purificación. No aclara, no dice cuál es, pero vienen los discípulos y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo el otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van con él. Y respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada de sí si no le es dado desde el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino el que ha sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí lo oye. Se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Bueno, este evento que está registrando el Evangelio de Juan tiene que ver en un punto importante donde hay vamos a decir, una estafeta o un cambio o un reconocimiento donde Juan el Bautista, que ya tiene tiempo ahí bautizando, llamando al arrepentimiento, que se hizo, por supuesto, muy popular y que tenía bastante influencia porque grandes cantidades de gente iban a bautizarse. Llega un momento en que Jesús, que ya entra al ministerio, ya empieza su propia función, a lo que vino, a esa parte, y empiezan los discípulos de Jesús a bautizar, es decir, seguir con ese llamado de arrepentimiento, y los discípulos de Juan se ponen medio celosos y parece que el que mete cizaña pues es un judío, y cuando dice judío se refiere a los fariseos, a los de la casta, y mete esa cizaña para provocar una disensión entre Juan el Bautista y Jesús, por supuesto. Eh, pero Juan el Bautista responde, dice que no hay competencia, que no se trata de competir uno de otro, sino se trata de ministerios y funciones que cada uno cumple,
y que la función de Juan el Bautista ya está completa. Es decir, Juan el Bautista preparó el camino del Mesías, anunció y reconoció quién era, es decir, les enseñó al pueblo quién era el que había de venir, el Mesías, y por supuesto él dice que dio testimonio referente a que Jesús es el que habría de venir y que por lo tanto él ya cumplió como el amigo del novio, ¿no? No tanto como el novio. El novio es el Mesías y él es el amigo del novio. Y dice, por eso mi gozo ya está completado. Es decir, yo ya me siento en paz, me siento tranquilo, ya cumplí con el llamado que me dieron, en la tarea y la misión que me dio el Padre de anunciar y preparar el camino del Mesías. El Mesías ya llegó, ya está iniciando su ministerio. Así es que yo ya termino, yo ya completé mi tarea. Y el versículo 30 dice, es necesario que el Mesías crezca en su ministerio, en sus seguidores y que yo disminuya. Es decir, que empiece ya a ceder el espacio porque él ya cumplió con toda su misión, ¿no? Pero todo inicia con una discusión teológica que seguramente los fariseos estaban ahí provocando, ¿no? Y por supuesto, dice el versículo 1 del capítulo 4, en este paso que vamos, dice que los fariseos meten alguna cizaña. Dice el versículo 1, dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, ¿no? Entonces ahí se enteran de la discusión, del problema, de la cizaña que metieron los fariseos para contraponer a Juan el Bautista con Jesús, y Jesús mismo toma la decisión, dice, vámonos de aquí, vámonos a salir de Judea y vámonos hacia Galilea, ¿no? Ya emprenden el recorrido hacia Galilea. Y bueno, el paso 17, que es el que continúa desde el río Jordán, se van moviendo hasta Sicar, que es ya, si se fijan en el mapa, es Samaria, es una zona verde clara. Esa es la provincia de Samaria. Y ahí sucede algo interesante donde Jesús tiene una conversación sumamente importante. Hay una revelación con respecto a la adoración que vamos a ver, pero vamos a analizar poco a poco el tema. Dice el capítulo 4, versículo 4, que Jesús tenía que pasar por Samaria. Cuando dice que tenía que pasar por Samaria, no es que no podía irse por el río Jordán como lo hacía regularmente, sino que me da la impresión de que él intencionalmente iba a entrar a la provincia de Samaria, algo que los judíos no practicaban, no pisaban esa tierra por considerar a los samaritanos como impuros, ¿no? Entonces siempre rodeaban, cuando iban a Galilea o venían de Galilea hacia Judea, rodeaban y se venían por el valle del río Jordán. Pero en este caso Jesús parece que intencionalmente lo hace y dice que después de entrar a Samaria llega a una ciudad que se llamaba Sicar, es decir, muy, muy cerca de los límites entre Judea y Samaria, ¿no? Y el versículo 6 dice, bueno, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Entonces, aquí es interesante porque va a esta zona de Sicar, o este lugar que se llama Sicar, y ahí estaba un terreno de que el patriarca Jacob, desde los tiempos de Abraham, estamos hablando mucho antes de Moisés, 400 años antes de Moisés, estamos hablando 1500 años antes de Cristo, el patriarca Jacob compró una parcela y se la regaló a su hijo José. De hecho, pues ahí en esa parcela sepultaron a José, el famoso José el Soñador que trajeron de Egipto, allá por el año 1200 antes de Cristo. Bueno, pues por ahí, en esa parcela, el patriarca Jacob y construyó un pozo y excavó un pozo de agua, y es un pozo muy profundo. Dice que allí estaba el pozo, el famoso pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, ¿no? Es decir, en la tarde, en la hora pues ya un poquito más caliente. La temporada, podemos pensar que es el principio del verano, después de que pasó la Pascua. Acuérdense que la Pascua, Jesús acababa de ir a la Pascua a Jerusalén, y la Pascua es entre marzo y abril.
ahí el mes de Nisan. Entonces aquí este encuentro seguramente lo debe tener al principio del verano, finales de la primavera, y Jesús toma la decisión de irse por la tierra de Samaria y llega a este pozo, el famoso pozo de Jacob, que tiene siglos y siglos de estar dando agua, es una noria. Entonces Jesús va al pozo de Jacob, ahí se sienta junto al pozo y era como dice la hora sexta, es decir, la hora después del mediodía, de la tarde, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los samaritanos para poder entender el tema de lo que está sucediendo. El tema con los samaritanos, que son vecinos de Judea, ellos no son judíos. Si ustedes ven el mapa ahí, tenemos el área de Judea y luego Samaria y al norte Galilea. El problema viene desde que el reino de Israel se dividió en reino del norte. Estamos hablando en los tiempos de rey David y el rey Saúl y el rey David, Salomón. Después de Salomón, el reino se divide en dos partes, en reino del norte, que es Samaria y Galilea, y el reino del sur, que es Judea, ¿no? Y el reino del norte se pelea con el reino de Judea, aquellos tiempos, y empiezan ellos a hacer su propio sistema religioso, construyen su propia capital, que es Samaria, y bueno, ellos tienen ya sus propios reyes, los reyes del norte. El reino del norte también tiene mucho movimiento profético, ahí está el profeta Elías, hay muchísimos profetas famosos. Pero allá por el año, el siglo octavo antes de Cristo, quien entra en guerra, los asirios invaden el reino del norte y muchos de los judíos que vivían ahí en Samaria o el reino del norte son expulsados a Siria, y estos asirios trajeron extranjeros para que se estableciesen allí y ayudaron a mantener la paz. Es decir, mezclaron la población judía con asirios que llegaron para poder mantener la tranquilidad y que siguiera perteneciendo al reino asirio, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí que se da en ellos. Entonces el reino del norte, pues ahí por el siglo octavo antes de Cristo, pues ya cae en manos de los asirios, y las famosos 10 tribus de Israel que pertenecía al reino del norte, pues van mezclándose, diluyéndose, y muchos de ellos fueron eh, llevados cautivos y los llevaron en Asia Menor, ahí los extendieron, se fueron perdiendo estas tribus, ¿no? Entonces, ahí la historia la puede ver en Segunda de Reyes 17, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de matrimonios que se dieron de entre extranjeros y judíos, surgió una raza mixta, es decir, mestizos, quizá podemos verlo de esa manera, y es una raza que los judíos de Judea consideraban impuros, a la opinión de estos judíos. ¿Por qué? Porque estaban mezclados con otros, con extranjeros, con costumbres extranjeras, religiones extranjeras, todo se mezcló, entonces nunca se veía a toda esta población del Reino del Norte como judíos de verdad, así es que los trataban como un pueblo que realmente era impuro, ¿no? Entonces el reino del sur así los trata. Los judíos puros odiaban a esta raza mixta porque los consideraban como traidores, y les empezaron a llamar samaritanos por la capital Samaria de que quedó del reino del norte, ¿no? Entonces ahí había unos problemas existenciales entre los dos pueblos, se odiaban, se trataban mal, no tenían tratos de ningún tipo, no permitían que nadie se casara con los samaritanos, no hacían tratos de negociación de ningún tipo, los consideraban inferiores a los judíos, a veces los consideraban como paganos, los despreciaban, no los veían como una raza pura judía, sino como traidores. Y entonces los samaritanos, por supuesto, tuvieron ellos su propio sistema religioso diluido, no creían 100% en todos los libros de la Biblia, solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco era su base, construyeron su propio templo sagrado, el monte Gerizim, que era el monte sagrado. Ellos hicieron su propio sistema sacerdotal, sus propias mezclas, su propia teología, todo, hicieron su propia religión y un método alterno de adoración ahí en el monte, ¿no? Entonces, y eso era paralelo a lo que hacía en el templo de Jerusalén. Entonces, nunca se vieron realmente bien, y como lo hemos comentado en otras ocasiones,
cualquier judío que quería ir a Galilea, pues prefería irse por el lado del valle del río Jordán y evitar pisar la tierra que ellos consideraban impura, mucho menos tener negociaciones, tratos, hablar con ellos. Los veían inclusive hasta como perros, así los trataban, era la frase que se usaba, verlos en ese desprestigio. Bueno, pues aquí vemos esto que es interesante, que Jesús iniciando su ministerio, después de tener la conversación con Nicodemo, esa gran conversación del nuevo nacimiento, pues quiere ir a Galilea, pero pasa por Samaria, ¿no? Algo que es inaudito y seguramente los discípulos, que no están todos, porque apenas está reclutando discípulos, les parece demasiado extraño, ¿no? Entonces ahí dice que va a pasar por esa tierra, por Samaria, y tiene una conversación muy famosa con esta mujer. Inclusive el tema de Jesús y la samaritana, yo no sé si ustedes se acuerdan, y todavía por ahí puede haber, pero antes había los nacimientos, en la Navidad había una representación de los nacimientos abajo del árbol, y había todo un tipo de maqueta del pueblo de Israel y siempre ponían algunos lagos con espejo y los patitos, y en una cueva ponían a un sabio de barba y en otra cueva un demonio, pero también aparecía entre las esculturas que estaba Jesús sentado en una noria y platicando con una mujer. Yo nunca entendí por qué en el nacimiento aparece esta conversación de Jesús de la samaritana en el nacimiento de Jesús, pero era parte de la tradición. Ahí estaba Jesús sentado en una noria platicando con esa mujer. Los cuatro temas importantes que sobresalen en esta conversación, pues es el tema del agua de vida, que Jesús va a explicar y revelarle a esta mujer, ¿no? El tema del marido, que la sacude por completo sobre su situación, el tema de la verdadera adoración en que consistiría y el tema de la llegada del Mesías. Esos cuatro temas se van tejiendo en esta conversación, van surgiendo y aparece una de las revelaciones más importantes que Jesús da, sobre todo en el principio del ministerio, ¿no? Entonces vamos a iniciar ahí con la lectura, que es del Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice versículo 7 del capítulo 4, después de que Jesús se sentó en el pozo de Samaria, el pozo de Jacob, dice que se acercó una mujer de Samaria y vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, algo muy natural por la hora que era, le está pidiendo que si le puede dar agua y pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, es decir, iba solo, tal vez iba Juan con él, el que escribió el Evangelio de Juan, pudiera haber sido. Entonces dice el versículo 9 que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces ahí empieza la primera sorpresa, que es la mujer está sorprendida. Tal vez a Jesús lo reconoce como judío, quizá por los manto de oración, los tefilim, o tal vez por el acento del lenguaje, las vestiduras, pero sabe que es de Judea, o al menos es judío, y entonces ella lo primero que dice, "Si me estás pidiendo agua", dice, pero yo no entiendo cómo un hombre, un judío, me pide agua a mí, que yo soy samaritana. Y ahí es donde vemos que Jesús inicia sus ministerios, pero inicia rompiendo ciertos tabús de la época, que no eran bien vistos, ¿no? Y seguramente eran motivos de crítica. Y estos cuatro tabús que empieza a romper, primero, pisar la tierra de los samaritanos, que es lo que acabamos de comentar. Se atreve a romper toda una tradición, que no podían pisar la tierra los samaritanos, mucho menos aquel que se dijera que era un maestro, un rabí, pues mucho menos, porque él se supone que viene a mostrar el camino, un acercamiento a Dios, y pisar tierras samaritanos, por supuesto, va contra todos los principios, ¿no? Entonces, ahí está el primero que rompe. El segundo es conversar con samaritanos. Eso está totalmente prohibido, tener una conversación con los samaritanos, como les acabo de decir, siempre se les consideró por siglos como traidores, como no son judíos, una mezcla de paganos, algo que son impuros y mucho menos tener una conversación con ellos. Es otro tabú. El tercero es conversar con una mujer que no es su pariente, ¿no? Las costumbres de la época no permitían que un hombre se acercara a hablar con una mujer, lo veían mucho, muy mal. Y
si no era su pariente, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús tiene una conversación con una mujer y eso lo hace muy interesante por las revelaciones que está a punto de dar. Y la otra es que tiene una conversación con una mujer que no solamente es samaritana, como ya le agregamos a los tabús, sino también una mujer que no goza de una buena reputación. Al menos así nos parece la conversación, sin juzgarla a ella, pero no es, parece ser que no es una mujer que goza de reputación ahí en el pueblo, porque vemos que ella va a sacar agua al pozo ella sola. Regularmente las costumbres de ir por el agua es tarea de las mujeres y siempre van al atardecer o muy temprano en la mañana y van en grupo, nunca van solas. Entonces, el hecho de que vaya sola, pues puede darnos algo de explicación sobre su situación, su manera de vivir. Pero bueno, vamos a avanzar con la conversación, ¿no? El versículo 10 responde Jesús y le dijo, después de que la mujer samaritana le dice, ¿cómo me estás pidiendo agua a mí, que tú eres judío y yo samaritana, y me pides agua? Jesús le respondió, dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Aquí vamos a notar algo que también sucedió en la conversación con Nicodemo. Acuérdense que con semanas anteriores tuvo una conversación con Nicodemo, un hombre erudito de los principales de los judíos, y Jesús empieza a dar explicaciones a un nivel espiritual y Nicodemo lo toma a nivel material o terrenal, es decir, el nuevo nacimiento. Acuérdense que Nicodemo no entendía, pero Jesús está hablando en términos espirituales. Bueno, aquí Jesús hace exactamente lo mismo, está aprovechando una conversación para poder dar pie a una explicación espiritual en esta metáfora. Y Jesús le empieza a decir, dice, mira mujer, si tú supieras, si supieras cuál es el don de Dios, es decir, el regalo de Dios, y ahí donde podemos hablar sobre el tema de la gracia, el tema del verbo que se hizo carne, del Mesías, el regalo de Dios que tiene como propósito la salvación. Dice Jesús, si tú supieras y conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Es decir, si supieras quién soy yo, dice, tú me pedirías a mí que te dé agua, que yo te dé el agua viva, ¿no? Y empieza a introducir el tema del agua viva. El versículo 11 ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Bueno, el pozo de Jacob es un pozo profundo, de los más profundos que se hicieron en la antigüedad, tendría alrededor tal vez de entre 30 y 40 metros de profundidad. Ese lo excavó Jacob, el patriarca, y era un pozo que siempre tenía agua, aún en tiempos de sequía tenía agua por las corrientes tan profundas que tenía, ¿no? Y aquí el tema es que no tenían cuerdas suficientes para sacar el agua más profunda. Las mujeres sacaban el agua más superficial y era un agua que quizás estaba estancada, de vez en cuando se renovaba, pero era básicamente la que se acumulaba como ese sentido de vasos capilares que sube el agua hasta cierto nivel, pero el agua corriente, la que está viva, la que no está estancada, es la de abajo. Y entonces Jesús le dice que él le daría agua viva y la mujer responde entendiendo a nivel material o terrenal, dice, ¿cómo me dices eso si tú no tienes ni siquiera con qué sacar el agua viva? Es decir, la que pasa por la corriente mera abajo, dijo, el pozo es hondo, ¿de dónde pues vas a sacar agua viva, no? La gran diferencia de un pozo, entre el agua viva, que es el agua fresca, la que no está contaminada, la que produce esa vida, y el agua de la superficie, que es el agua que está estancada. Y entonces Jesús le está diciendo, yo te puedo dar agua de mejor calidad, es el agua viva, ¿no? Entonces ahí están los dos niveles de la conversación. Jesús hablando en términos espirituales y la mujer respondiendo en términos materiales que no entendía. Esta conversación tiene similitudes con la de Nicodemo, como le acabo de explicar. Es una conversación donde está a punto de revelar cosas muy importantes, pero está en dos niveles y no están todavía entendiendo la samaritana en qué nivel se encuentra, ¿no?
Entonces el versículo 12 dice, cuando dice que le puede dar agua viva, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ella está tratando de decir, ¿a poco eres mucho más grande que la grandeza que tuvo nuestro padre Jacob? Porque ellos reconocían, a pesar de ser samaritanos, reconocían solamente los 5 libros del Pentateuco, donde vienen los patriarcas, y de hecho los samaritanos se sentían que eran descendientes de José, a cual ese terreno y ese pozo fue construido por Jacob para dárselo a su hijo José. Entonces ahí está tratando de decir, ¿acaso tu grandeza es mayor que la de Jacob, que nos ha bendecido por todos estos siglos con este pozo que no se seca, ¿no? Y entonces Jesús le responde, y le dice el versículo 13, y dijo, todo el que viva esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Bueno, vamos a analizar este pasaje porque aquí es donde está empezando a dar esta revelación y esta verdad. Cuando Jesús le responde, le dice que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Es decir, tú vienes todos los días, 1 o 2 veces al día, a recoger esta agua, que es el agua terrenal. Es decir, el estar sediento, la necesidad que tenemos del agua, no podemos vivir sin agua, podemos a lo mejor pasar muchos meses o días sin alimento, pero no sin agua. Es decir, la dependencia que tenemos del agua. Jesús empieza a aprovechar esa alegoría y empieza a decir que todo el que venga a buscar esta agua del pozo, dice, pues va a tener sed, ¿no? Y al final de cuentas te sacias por un rato y dentro de 4 o 5 horas vas a volver a tener sed y vas a tener que venir todos los días y dependes de esta agua. ¿Por qué? Porque vas a volver a tener sed. Y entonces Jesús dice, pero el que beba del agua que yo le daré, o sea, está hablando de esa agua viva, dice, el que beba de esa agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré se convertirá en él como una fuente de agua viva que brotará para vida eterna. Jesús le dice que lo que yo vengo a revelarles, lo que vengo a traerles, el mensaje de mostrarles al Padre, el camino de la salvación, a la misión que él tenía, porque viene a revelar el Padre, viene a revelar el reino de Dios, como le dijo a Nicodemo, por eso estas conversaciones están hiladas y le dice a Nicodemo que el reino de Dios y el que nace en el Espíritu es como el viento, que nadie sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Entonces empieza a revelar estas verdades y le dice Jesús a la samaritana, dice, aquel que beba del agua que yo le dé, es decir, toda esta revelación del evangelio que Jesús empieza a esparcir a partir de su ministerio, no tendrá sed jamás. Entonces le está diciendo sobre la necesidad o la sed espiritual, de la sed que tenemos todos de Dios, de la sed del Padre. Y me hace recordar aquel salmo donde dice, como el siervo busca por las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios. Es decir, el salmista hablaba la necesidad que tenemos de Dios como una sed, y decía el salmista, así como el ciervo que estaba en los desiertos jadeando, bramando por un poco de agua, así mi alma está sedienta de ti, algo de la cual todos tenemos necesidad de Dios. Si nosotros hemos llegado a Cristo, si hemos llegado a buscarle, es porque tenemos la necesidad. Lo primero que reconocemos es que nosotros le necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí le necesitamos, porque Dios en su sabiduría a todos nos dejó con un hueco, con un pequeño vacío, para que fuera llenado con Él, nada más que con Él. Entonces Jesús está tratando de explicar que lo que Él viene a traer es un agua viva, que el que la pueda tomar ya no volverá a tener sed jamás. Y eso me recuerda a la religión judía, en que cada vez tenían que ir a hacer sacrificios todos los días, porque no podía saciar la demanda de la paga del pecado, como lo dijo el libro de Hebreos. Los sacrificios de los toros y de los machos cabríos nunca podrán quitar la culpa del pecado, sino que tienen que ser sacrificados constantemente. Bueno, esto parece que Jesús viene a revelarle en todo este evangelio
sobre algo totalmente nuevo, es algo nuevo que va a quebrar y romper con las tradiciones, romper con los argumentos, romper con las ideas preconcebidas, romper con todas las ideas establecidas que ya tenían. Y Jesús dice, esta agua que yo voy a traer, que les voy a dar, el que se acerque y tome de esta agua jamás volverá a tener sed. ¿Sed de qué? Sed de buscar a Dios, va a ser saciado. De acercarse al Padre, de una relación tan cercana como un hijo a un padre. Es decir, que no habrá necesidad de volver a hacer y volver a repetir y repetir y repetir, sino que será saciada su necesidad de Dios, será saciada su necesidad de encontrarnos con el Padre, porque desde que fuimos separados por el pecado, tenemos necesidad de acercarnos a Él. Somos los primeros en buscarle. Y entonces dice Jesús que el que tome el agua de todo esto, que Él va a traer esa agua de vida, de agua viva, dice que se convertirá en una fuente que brota desde el interior hacia afuera. Es decir, Jesús empieza a decir que la persona que empiece a ser tomada, de ser convertida de criatura en hijo de Dios a través del nuevo nacimiento que le mostró a Nicodemo, y a través de lo que dijo Juan, el capítulo 1, que el que lo recibiere le dará el potestad de ser llamado hijo de Dios, es decir, tiene un acercamiento con el Padre, traerá una satisfacción de sentirnos conectados con el Padre de una manera en que nunca había sido posible a través de la religión judía ni de ningún sistema religioso. Y dice que eso generará una vida en el interior del individuo que será semejante a un manantial, algo que brota desde el interior, algo que siempre está saliendo de adentro hacia afuera. Por eso la vida en Cristo, la vida cristiana de la que Él vino a traer, no es un asunto religioso, no tiene que ver de algo que tú practicas afuera, de algo que tú te pones, algo que te vistes, algo que ejercitas, no, sino la vida espiritual de la que Jesús está hablando en este nuevo nacimiento tiene que ver con algo que no se acaba, sino que viene desde adentro hacia afuera, que sale a borbotones, y esa es la idea que transmite cuando dice que se convertirá en una fuente, es decir, algo que sale a borbotones, que brota para vida eterna. Los borbotones de esa fuente, de ese manantial que sale desde el interior del individuo, tendrán alcances eternos. Y eso es lo que Jesús está revelando ahí con respecto a toda esta revelación del nuevo nacimiento, del Evangelio. Dice que eso que Él trae al momento de beber, al momento de aceptarlo, traerá una transformación en el individuo de convertirse en hijo de Dios en este nuevo nacimiento, y espiritualmente le dará brotes, decir, de la vida eterna, de estará saciado hasta la eternidad. Es decir, tiene alcances eternos, no se puede repetir estar tomando esa agua espiritual de la que se refiere Jesús. No es algo que tenemos que estar constante y constante. Si una vez que recibimos la vida nueva en Cristo, recibimos el Espíritu Santo, entonces hay una satisfacción plena y queda satisfecha nuestra sed, nuestra hambre de Él. Es tan abundante, tan suficiente la nueva vida en Cristo que tiene alcances eternos. Entonces el versículo 15 es interesante porque dice que la mujer le dijo, Señor, pues si es así, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga otra vez a sacarla. Notemos que la mujer sigue en otro plano, sigue en el plano terrenal, como Nicodemo igual también lo dijo, ¿acaso tengo que volver al vientre de mi madre aún siendo viejo? ¿Cómo es posible? Entonces él tampoco entendía hasta que Jesús le fue revelando poco a poco que estaba hablando del nacimiento espiritual, de que este reino espiritual que Jesús venía a traer. Entonces ahí está, la mujer sigue preguntándose sobre esa agua, que a ella le parecía a lo mejor quizá mágica, porque pues tomaba agua, ya no tenía que venir todos los días a tomar esa agua del pozo, pero no se estaba refiriendo Jesús a eso, por supuesto. El agua de vida que Jesús está ofreciendo tiene estos conceptos que concede, ¿no? A diferencia del agua terrenal en esta alegoría que está tratando Jesús de enseñar con esta metáfora del agua, el agua que hablamos, pues tomas y al rato te vuelve a dar sed. La que Jesús habla, dice, quita la sed espiritual para siempre, es decir, da satisfacción duradera una vez
el creyente siempre que ha nacido de nuevo. Así, a diferencia del sistema religioso, siempre hay una necesidad constante de hacer, de cumplir, de lograr. Y aquí no, Jesús no vino a traer un sistema religioso de observancias y de rituales. Dice, el agua que yo te voy a ofrecer ya no vas a tener necesidad de andar repitiendo y repitiendo lo mismo, ¿no? El punto número 2, entra en el alma esta agua de vida y permanece dentro y se convierte en una fuente de frescura y satisfacción espiritual y una nueva vida renovada en un vino nuevo, en odre nuevo, como Jesús lo diría más adelante. Estas ideas las sigue repitiendo con otros modelos de ejemplos para transmitir la novedad de vida, algo totalmente nuevo, ¿no? Y el punto número 3 dice Jesús que es un manantial perpetuo. Siempre va a salir, siempre va a salir. No hay un vacío, no se queda vacío, ¿no? Sino es un manantial desde el interior, de esa renovación interior. Y eso es desde aquí en la tierra que sostiene a la persona mientras estamos en esta vida, nos sostiene espiritualmente, pero tiene vistas a la vida eterna en los cielos, es decir, para la vida eterna, ¿no? Entonces, una persona que ha sido alcanzada por Cristo, que ha sido, como dijo Juan en el capítulo 1, que el que le recibiere le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, como le dijo a Nicodemos, el que nace de nuevo espiritualmente al reino de Dios espiritualmente, ¿no? Y ahora está diciendo que esta novedad de vida espiritual tiene satisfacción a través del Evangelio, de la obra de Cristo en la cruz, y que ya no tiene necesidad de estar repitiendo, de ir a buscar el agua otra vez de la religión, y que tiene los alcances de salvación eterna, es decir, el Evangelio, la revelación, la obra de Cristo en la cruz tienes satisfacción a nivel espiritual, naces de nuevo, ya no tienes que seguir buscando, y los alcances es para mantenernos en esta vida terrenal por los años que Dios nos dé, y tiene alcances eternos, es decir, para la salvación futura, ¿no? Ese es el agua de vida de la cual Jesús le está hablando a esta mujer. Y Jesús, después de que la mujer le dice, bueno, pues dame de esta agua de vida para no tener que venir, y parece que hay un cambio de conversación aquí, ¿no? Cuando la mujer le pide esta agua, el versículo 16, él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Entonces vemos que hay un cambio de conversación cuando la mujer, después de que Jesús le revela el agua de vida eterna, ella dice, bueno, pues dame de esta agua para que no tenga que volver a venir. Y Jesús le empieza a hablar ahora de otra cosa. Parece que no está ligado, pero sí está ligado, porque la mujer no alcanza todavía a entender hasta que Jesús le da también unas palabras que la sorprenden, la sacuden, le ponen las manos frías y le tiemblan las rodillas. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, háblale a tu marido, dile que venga, si quiero hablar con él. Jesús ya lo sabía, ¿no? Y la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dice, es cierto, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ahí sacude a la mujer en cuanto a algo personal, se queda temblando, dice, ¿cómo sabe esto de mi vida? Y aquí algunos han querido comentar y pensar que tal vez la mujer era de una mala vida o al menos no era una mujer de prestigio. Lo que sí es un hecho, no sabemos, la Biblia no dice si el hecho de haber tenido 5 maridos es porque enviudó 5 veces o porque enviudó algunas veces y las otras se divorció o porque se divorció 5 veces, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que es una mujer que ha sufrido mucho. Y algo que nosotros necesitamos comprender, que de las revoluciones que Jesús trajo en toda esta agua de vida, de esta novedad de vida, de este nuevo nacimiento, trae toda una revolución para dignificar a la mujer. Y no es el primer pasaje. Hay varios pasajes donde Jesús está dignificando a la mujer, porque en el antiguo Israel, en Judea y tanto en Samaria, había un maltrato y no tenía ciertos derechos a la mujer en ese sentido. Por ejemplo, la mujer no podía pedir el divorcio. El divorcio lo pedía el marido por diferentes causas y algunas causas eran hasta ridículas porque quería deshacerse de ella para casarse con una más joven.
Entonces, Jesús hace toda una revolución de declaraciones en Mateo 19 más adelante con respecto a dignificar a la mujer. Y aquí está una de las cosas que nosotros necesitamos aclarar. Sí sabemos que puede ella, por haber pasado por tantos matrimonios, 5 matrimonios, estar viviendo una vida que a lo mejor está marcada y tachada por la sociedad. Eh, si fue viuda o no, no lo sabemos, pero el hecho de que haya ido sola al pozo a sacar agua, porque regularmente salen en grupo, pudiera decir que a lo mejor no se querían asociar con ellas. No sería justo para la mujer samaritana murmurar en el sentido de decir que se divorciaban de ella porque era muy mala mujer o una cosa de esas. No lo sabemos. La verdad no hay información para eso. Pudo haber sido divorcios donde se deshacían de ella, como era muy común en aquellos años, aunque la mujer fuera buena, ¿no? Pero a lo mejor era viuda, pudiera ser. Lo que sí sabemos es que el paso de 5 matrimonios la lleva quizá a tomar una decisión equivocada y estar viviendo con un hombre que no es su marido, ¿no? Ella se refugió. Pero tampoco podemos criticarla, ¿eh? Y lo digo con transparencia, porque una mujer que pasaba por viuda, es decir, perdía a su marido, o una mujer que pasaba por un divorcio, pues no era fácil la vida para ella. Tenía que dedicarse o a la mendicidad o a la prostitución para poder sobrevivir, no tenía quien la protegiera, ella tenía que recogerse con alguien, es decir, refugiarse con un hombre que la aceptara. Entonces no era fácil vivir sola, de hecho no vivían sola, tenía que estar con alguien, a veces era repudiada por su propia familia. Entonces, el haber pasado 5 matrimonios, pues habla de una vida nada fácil, ¿no? Pero no podemos criticarla aún si el hecho de que vive con alguien que no es su marido. Jesús, no veo yo en esta conversación que Jesús la esté juzgando. No es el tema central de la conversación. Jesús ni siquiera da señales de crítica ni de darle alguna lección moral o de ningún tipo. Jesús toca el tema, pero para mostrarle que lo que le está diciendo acerca de la vida eterna era algo verdadero. ¿Por qué? Porque le está revelando algo personal e íntimo, ¿no? No era, yo no entiendo que Jesús tenía como intenciones tocar la vida moral de la mujer, porque dice, sí, es cierto, y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad, pero hasta ahí llega el tema. Lo que sí provoca este tema es que la mujer reacciona. ¿Y qué es lo que dice la mujer? Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí el haber sido descubierta en su vida, no descubierta porque no era oculto, pero haber sido revelado el sufrimiento, porque yo puedo pensar que haber pasado por 5 matrimonios, ya sea viuda o divorciada, y estar viviendo con alguien que no es su marido, definitivamente habla de una vida de sufrimiento, de maltrato, de una vida muy difícil para ella. Y entonces el tema que Jesús saca no es como le acabo de decir, con propósito de una enseñanza moral, sino para que ella supiera quién le estaba hablando. Y entonces la reacción de la mujer frente a esa revelación dice, me parece que tú eres profeta. Es decir, yo creo que tú eres alguien enviado por Dios. ¿Por qué? Porque la manera en que me hablas, ni me conoces y sabes todo de mí. A lo mejor se movió de varios pueblos ella y vivió en uno y luego en otro para que no conocieran su pasado. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la vida que ella estaba pasando no era nada fácil. Y entonces la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Y al saber que es un hombre que viene de parte de Dios, es decir, Jesús, ella empieza a tocar un tema aquí de religión. Parece como que ella quiere desviar el tema de los maridos y toda esa cosa y empieza a tocar un tema de religión. Dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, que está en Samaria. Y vosotros decid que en Jerusalén está el lugar donde debe de adorarse. Entonces aquí la mujer cuando se siente exhibida, ella desvía la conversación a un tema de religión, algo que es muy común siempre en nuestros días. Cuando a veces compartimos el Evangelio de Jesús con alguien y queremos hablarle del Evangelio, de la importancia de lo que es Jesús en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pues a veces la gente se desvía y dice, bueno, ¿de qué religión eres?
Bueno, es que este no es un asunto de religión. Bueno, es que nosotros, nuestra religión nos dice esto y esto y esto. ¿Y ustedes de qué religión? Ustedes dicen que su religión es la verdadera, nosotros decimos que nuestra religión es la verdadera. Eso es algo muy común cuando se trata de desviar el tema, de no enfrentar, que la Biblia es muy clara que dice que el nuevo nacimiento es necesario y que la única manera de nacer de nuevo es en creer en Jesús, aceptar a Jesús como Señor y Salvador con toda su enseñanza. Y para poder nacer de nuevo y ser hijos de Dios, y entonces en ese nuevo nacimiento tener una relación totalmente distinta a la que había antes a través de la religión, una relación personal con el Padre, ¿no? Entonces, cuando uno presenta eso y la persona no quiere aceptarlo, ¿por qué razón? Porque aceptar a Jesús como Señor y Salvador demanda una responsabilidad de nuestra parte. ¿Por qué es más fácil seguir un sistema religioso? Por supuesto que es mucho más fácil, porque seguir a Jesús en una relación con Dios tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el interior. Y Jesús está hablando del interior. Dice, si tú me recibes a mí, si tú me aceptas a mí, yo voy a darte un agua de vida eterna que va a producir un nuevo nacimiento de tal manera que te va a transformar en algo totalmente nuevo y entonces la fuente de esa espiritualidad va a venir desde el interior y esa fuente va a saltar para vida eterna. Pero demanda de nosotros, por supuesto, un cambio de vida, demanda renunciar a ciertos argumentos que teníamos, demanda renunciar a sistemas religiosos, a costumbres, rituales y observancias, y demanda solamente reconocer que Jesús es el único Señor y Dios y que no hay camino al Padre si no es a través de Él. Y esa responsabilidad que demanda de nosotros, pues no es fácil, porque significa renunciar a muchas cosas, y entonces la gente prefiere mejor hablar de un diálogo religioso de a ver quién tiene la razón, a ver cuál es la religión verdadera. Y Jesús empieza a, a responderle que este no es un asunto de religión, que no se trata de quién tiene la verdad y quién tiene la razón, si mi religión o la tuya. Algo que siempre hemos insistido a través de los años es que seguir a Cristo no es un asunto de sistema religioso. No es un asunto de religión, es un asunto de un nuevo nacimiento, de una relación personal con Cristo a través de esta nueva espiritualidad, de este nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando la mujer trata de hablar sobre el tema de la religión entre judíos y samaritanos que estaban peleados, ella dice, pues ustedes dicen que Jerusalén es ahí donde deben de adorar, ahí en el templo de Jerusalén, y nosotros decimos que debemos de adorar en el templo Ebal, aquí en el monte Gerizim, aquí donde tenemos que tener nuestro sistema religioso. Así es que dime entonces, si tú eres hombre de Dios y estás hablando como profeta, dime quién tiene la razón. Y entonces le da pie a una de las grandes revelaciones que Jesús ha dado, que ha sido a veces mal interpretada y que nos cuesta aceptarla. Versículo 21, Jesús le responde a la mujer, mujer, créeme. Como lo he dicho siempre, cuando nosotros vemos que la escritura, que Jesús está a punto de decir, en verdad te digo, o aquí en este caso que dice mujer, créeme, está acentuando que lo que está a punto de decir es de suma importancia. Y dice Jesús, créeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está revelando, dice, ya se desencadenó todo un movimiento con él, con Jesús, en donde ya la adoración al Padre ya no va a ser ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim donde los samaritanos decían. Es decir, cuando Jesús dice que la hora viene cuando ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. Es decir, la adoración que se hacía hasta entonces era una adoración ceremonial. Es decir, ir al templo a Jerusalén a la adoración era ir a través de los rituales y las observancias. Se conoce como una adoración ceremonial. Igualmente los samaritanos, la adoración era ceremonial. Pero Jesús está diciendo que la hora viene, está a punto ya de suceder, en donde la adoración al Padre ya no será ceremonial. Si ya no es ceremonial, ya no son rituales, ya no tiene nada que ver con el monte en Jerusalén o en el monte Gerizim o en tal lugar. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en el antiguo pacto,
La fuente de la santidad es Dios y esa santidad se podía extender o administrar a través de las observancias sacerdotales. Acuérdense que los he dicho varias veces. Los sacerdotes santificaban a los lugares, santificaban los tiempos y santificaban las personas. Y esa santificación venía de la fuente de la santidad, que es el Padre, y se administraba a través de los rituales y las observancias en el templo. En ningún otro lugar se podía hacer. Pero Jesús está diciendo ahora que la fuente de la santidad ya no será el templo, ni serán las observaciones, ni los rituales, ni será a través de los sacerdotes. Por eso dice, la hora viene cuando ya se va a decir, ya no adoraréis en este monte ni en Jerusalén. Ninguno de los dos tendrá la razón. Ni tendrán que ir a Jerusalén para la santidad y la adoración, ni tendrán que ir al monte Gerizim, ni tendrán que ir a un lugar como antes se nos decía. Si tú vas a tal lugar, a tal templo, en tales fechas, en tales rituales, entonces te van a dar una santidad extra. Vas a lograr un nivel de purificación y santidad. La famosa hora santa o ir a un lugar santo o tierra santa. Aún nosotros decimos en nuestros días, vamos a hacer un viaje a tierra santa. Bueno, ya no es así, ya no funciona así. Vamos a ir a Jerusalén, que es muy santo, y ahí voy a encontrarme con Dios. No, tampoco es así, ya no, Jerusalén ya no es el lugar más santo de la tierra, eso ya se acabó. Ni tampoco decir que si voy y toco el muro de los lamentos y pongo una oración escrita en un papelito y la meto en una de las rendijas de las piedras, Dios me va a escuchar con más facilidad que si lo hago desde Monterrey, México. No, ya eso ya no, porque eso ya Jesús está diciendo que está a punto de llegar, en donde ya la adoración ritual ceremonial ya no va a existir y por lo tanto ya no hay necesidad de templos ni de sacerdotes. Por eso dice Jesús, créeme mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El centro de todos los servicios religiosos en Jerusalén es la adoración. Ese es el final de todo esto, la adoración al Padre. Pero dice que ya no va a ser en Jerusalén, ni en ningún otro monte, ni en ningún otro templo. Versículo 22 dice, vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Es decir, ustedes adoran al Padre, pero no lo conocen porque nada más tienen los 5 libros del Pentateuco. Les falta todas las profecías, todo lo que había a ser anunciado y todo lo que ustedes desconocen. So, nosotros, dice Jesús, los judíos, adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Es decir, todo el plan de la salvación que Dios emprendió a través del linaje de David, a través de las profecías, Isaías, a ver de todo ese plan de restauración, viene a través de los judíos. Ese es algo que sí Jesús lo dice, así es, viene de los judíos. Pero ahí está el versículo 23, ahí está el primer pero la hora viene y lo dice, y ahora es decir, la hora está a punto de llegar, es más, ya casi está entre nosotros, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces aquí hay toda una revolución, créanme, hay toda una revolución de lo que Jesús está trayendo. Jesús trae muchas revoluciones y entre esas, del nuevo nacimiento que le expone a este hombre erudito y ahora le está revelando a una mujer humilde y sencilla e ignorante porque dice que no conocen nada, que la salvación viene de los judíos, ustedes adoran lo que no conocen. Entonces le está revelando ahora en este contraste con una mujer humilde, le da una de las grandes revelaciones, dice que los verdaderos adoradores, es decir, aquellas personas que adoran al Padre, la verdadera adoración va a ser en espíritu y es en verdad. Es decir, va a carecer ahora de observancias. Todas las observancias y todos los rituales tienen que ver con nuestro cuerpo, tienen que ver con cosas materiales. Agua santa, sacrificios santos, sangre para el perdón de los pecados, todos los rituales y las observancias, el Cordero Pascual, todo lo que tenía que ver con la adoración de cada semana, era a través de ceremonias y a través de rituales, a través de un sacerdote, y la persona lograba tocar algo de la santidad de Dios, algo porque pues no era perfecto los sacrificios. Pero dice Jesús que ahora la fuente de la santidad va a venir desde adentro de aquellos que nacieron de nuevo, porque serían totalmente santificados y renovados por lo que el Mesías haría en la cruz. Y entonces dice que producirá ahora nuevos adoradores
que no van a depender ni de un lugar santo, ni de un templo santo, ni de sacerdotes, ni de rituales, ni observancias, porque todo esto, sistema de adoración que es nuevo, es en el espíritu, es decir, espiritual. Y nos recuerda entonces lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino espiritual, al reino de Dios que Nicodemo había preguntado. Y a Nicodemo le dijo, todo tu conocimiento, todas tus observancias, toda tu sabiduría, todas tus reglas, todos tus cumplimientos, que seguramente eres meticuloso para poder cumplir con las observancias religiosas, no te van a servir para poder entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Y ahora la mujer le está diciendo que una vez que se nace de nuevo en esa fuente de agua vida que el que bebiere tendrá, entonces va a producir una adoración en espíritu y en verdad, que ya no va a depender de un lugar, de un templo, de una observancia, de un ritual, de un cumplimiento. Porque antes nosotros decíamos, bueno, voy a ir a la casa de Dios. Pues Dios no necesita ninguna casa, es espíritu. Él no necesita de ninguna casa. Y entonces ir a la casa de Dios nos hace sentir como que ahora ya estamos purificados. Dijo, ya no habrá necesidad de esas cosas. Porque lo que dice el versículo 23, que es sumamente interesante, que la verdadera adoración es en espíritu, y luego dice, porque ciertamente a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Es decir, no solamente vendrá una adoración en espíritu y en verdad al Padre sin necesidad de todos los rituales, sino el punto más importante es que el Padre es lo que quiere. Dios el Padre es lo que está buscando. Y eso es lo que apuntaba desde el origen, desde que se estableció la ley y de antes de la ley. Y eso fue lo que se perdió desde el Génesis por causa del pecado. La verdadera adoración, una relación entre el hombre y Dios a través de la santidad, que Dios es la fuente de la santidad, produciría una adoración en espíritu y en verdad sin observancias ni rituales. ¿Por qué? Porque el Padre eso es lo que quería rescatar y eso es lo que quiere rescatar. Por eso dice, el Padre busca verdaderos adoradores. Estos son los que Él quiere. Estos son los tales que el Padre está buscando que le adoren. Eso es lo que el Padre le interesa, que se cumpla el propósito final de lo que Cristo haría en la cruz como una fuente de santidad. Ahora la santidad vendría a través de la sangre de Cristo en la cruz y tendríamos nosotros santificados por la sangre de este Cordero que murió de una vez y para siempre, porque su sangre es bendita, perfecta y santa y nos santificaría y transformaría este cuerpo en el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice en el libro de los Romanos de una manera tremenda. Dice, vosotros sois el templo, vosotros sois el sacrificio. Es decir, ahora todo sucede dentro de nosotros. Y eso es lo que está pasando. Esto que Jesús está hablando es, por supuesto, demanda mucho más responsabilidad, demanda más compromiso y es mucho más difícil que practicar una religión, porque la religión vas, te sales, terminas y te apareces hasta la siguiente semana. Vas y cumples con lo que te pide la religión y ya te desconectas y sigues con la otra vida. Es decir, es muy fácil engañarnos y solamente cumplir porque hay que cumplir. Aquí no existe esto. Esta transformación de la que habla Jesús, de la fuente de agua de vida, brota desde el interior y producirá una adoración al Padre en espíritu y en verdad, porque en el interior no podemos engañar a nadie. Por fuera sí, el corazón puede estar desconectado, yo puedo estar 2, 3 horas en un templo y estar repitiendo oraciones sin fin y mi mente estar en otro lugar. Puedo estar enfrente de un ritual y una observancia y mi mente puede estar en otro lugar, pero en el interior no se puede. El interior demanda que la persona esté totalmente conectada en la adoración, en espíritu y en verdad. Por eso el Padre estaba buscando esto desde el principio, desde que el hombre cayó en pecado, desde que perdimos la relación, el Padre anhela, ciertamente dice, a los tales el Padre busca que le adoren. Eso es lo que le interesa. Y el versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Me recuerda las palabras del capítulo 1 de Juan que ya leímos, que dice, a Dios nadie lo ha visto nadie, pero al unigénito del Padre vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. A Él sí lo hemos visto, es decir, a Jesús. Entonces lo interesante es que termina Jesús diciendo que Dios es espíritu, es decir, no es un bulto, no es una pintura, no es una obra de artífice, de artista con el oro, la plata, con toda esa belleza que pudieran
plasmar en una obra de arte impresionante. Dijo, no, 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 Dios es espíritu y no hay nada que lo pueda contener, ningún templo, ningún pedazo de tierra lo puede guardar o transportar. Que Dios es espíritu y esa es la gran revelación. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. La relación con Dios, que es espíritu, debe ser una relación en espíritu y en verdad. Entonces ahí están las grandes revelaciones que Jesús está dando a esta mujer, a una mujer que parecía no muy digna, le da una gran revelación, contrasta con la gran revelación que le da a Nicodemo, un hombre que se sentía muy digno porque cumplía con todas las observancias, pero preguntaba cómo hacerle para entrar al reino de los cielos y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Todo su conocimiento, su práctica religiosa no le serviría nacer de nuevo. Y a esta mujer que no tenía nada que ofrecer, y al contrario podría parecer de baja estima, le está diciendo, por supuesto, que ella puede adorarle al Padre si acepta el agua de vida que Jesús le está dando, que es el Evangelio, por supuesto. Versículo 25, la mujer le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí viene el tercer sacudimiento de las palabras de Jesús. Después de toda esta explicación, eh, ella dice, creemos que el Mesías va a venir, porque tenían también ellos esta tradición de que el Mesías iba a venir. El Cristo, dice, Él nos va a enseñar todo, nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo, ya lo está haciendo. El que habla contigo es el Mesías y ya te está declarando todo lo que necesitas saber. Esa gran verdad. Aquí es donde vemos de las pocas veces que Jesús ah, admite que Él es el Mesías, donde Él dice, yo soy el que habla contigo, ¿no? Versículo 27 dice que en esto llegaron los discípulos, se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? Es decir, ¿por qué hablas con ella? ¿Por qué hablas con esta mujer? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a los hombres que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban con él. La idea de que deje el cántaro me da la impresión de que quiere ir con prisa, tal vez corriendo, ir por toda la gente del pueblo para que vengan a escuchar lo que Jesús estaba declarando. Seguramente a ella le brincaba el corazón de emoción al estar escuchando las palabras de Jesús después de todo lo que le estaba revelando, ¿no? Versículo 31, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Sus discípulos entonces decían entre sí, ¿habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía falta 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Es decir, Jesús empieza a instar a los discípulos a que comprendan que el tiempo ha llegado de cosechar lo que se va a sembrar, es decir, sembrar el Evangelio, la palabra de Dios, y empezar a cosechar nuevos nacimientos, a nuevas vidas para el reino de Dios. Y dijo, los campos ya están listos. Es el momento apropiado para empezar a sembrar la palabra y recoger la cosecha, es lo que les dice. Versículo 36 dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra se regocija juntamente con el que ciega, porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado y otros han trabajado, vosotros habéis entrado en su labor. Jesús está diciendo ahí que Él es el sembrador de la semilla y que los discípulos se encargarán de poder cosechar, llevar el evangelio para poder llevar esta cosecha a la presencia de Dios en los nuevos nacimientos, en lo que es el nuevo nacimiento y la nueva adoración. Y versículo 39 dice que de aquella ciudad donde fue la mujer de los samaritanos, muchos de los samaritanos creyeron en Jesús, en él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos porque tú lo has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad
el Salvador del mundo. Entonces, notemos algo interesante en esta historia, que los samaritanos, los que se consideraban, o al menos los judíos los consideraban inmundos, impuros, y los tenían en muy bajo nivel, pues no tuvieron tanto problema para aceptar a Jesús como el Salvador, como el Mesías, y entonces vemos que ahí hay un buen número, una cantidad buena de conversos, de seguidores de Jesús. Y algo que nos llama la atención es que el Evangelio, las buenas nuevas, el agua de vida, traspasa los círculos religiosos. Y el primer paso que es, se va más allá del círculo religioso judío. Algo que los discípulos se quedaban sorprendidos, porque cómo es posible que Jesús se ocupara de ellos cuando no son judíos, ¿no? Entonces aquí vemos que es parte del plan de Jesús de llevar la salvación hasta el último rincón de la tierra, no es solamente a los judíos, ¿no? El Evangelio de Juan, el 3:16, no dice Jesús amó tanto a los judíos que mandó a Jesús a morir por ellos en la cruz. No, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Entonces, ese es el punto. Aquí vemos el primer paso donde el Evangelio traspasa límites religiosos y está entrando a los samaritanos despreciados por los mismos judíos y está habiendo resultados, ¿no? Esto sería como un anticipo de lo que sucedería una vez que Jesús resucita y le deja la tarea del evangelismo a los discípulos que empiezan a evangelizar, por supuesto, pueblos y ciudades paganas y se van convirtiendo en seguidores de Jesús. No es un sistema religioso, es un sistema de una relación nueva con Cristo, ¿no? Para terminar, vamos a ver este resumen de los 4 evangelios, de los 4 capítulos del Evangelio de Juan que hemos estado estudiando. En el primero, Juan es bien claro, el verbo se hizo carne. Y dice en el capítulo 1 que el que creyere le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios y que esto no es de raza, no es de asunto de herencia religiosa, no es un tema familiar, sino es un asunto de gracia de la voluntad de Dios. Juan dice en el capítulo 1, a Dios nadie lo ha visto, es decir, que Dios es espíritu. Y también dice en el capítulo 1 que Juan el Bautista da testimonio que este verbo encarnado es Jesús, el que él ha bautizado, ¿no? En el capítulo 2 vimos que Jesús purifica el templo, platicamos ya de eso, sobre la gran importancia del arrepentimiento y de purificar el corazón para poder recibir el Evangelio, y Jesús hace una predicción acerca de su muerte y de su resurrección. El capítulo 3 tiene la conversación con Nicodemo de la necesidad del nuevo nacimiento espiritual para entrar al reino de Dios, de la necesidad de ver a Cristo en la cruz, crucificado como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, le dijo Jesús a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Y Jesús también habló sobre el amor de Dios por todos los pecadores. Jesús le explica que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a morir por él. Y en el capítulo 4 conecta todos estos temas en el Evangelio de Juan, donde revela a una mujer que Dios es espíritu y que Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Jesús le muestra a los discípulos que los campos ya están listos para empezar a cosechar, es decir, para iniciar la cosecha de lo que se conoce como el año del jubileo, algo que hablaremos en la próxima sesión si hay el tiempo necesario. Entonces, hasta aquí llegamos. La próxima clase vamos a ver, Jesús tiene un encuentro en Nazaret, en la sinagoga. Es una clase muy importante, sumamente importante de lo que vamos a comentar. Entonces, les voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro para terminar. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por esta revelación. Señor, sabemos que aunque es mucha la información, que podamos tener la paciencia para volver a leer estos capítulos, aprender de ti, sobre todo aprender las ideas principales de que para ti nadie queda fuera de tu plan sin importar la condición moral en que se encuentre o la posición religiosa en la que vive, de ser un hombre admirable como Nicodemo, moralmente impecable, o una mujer como la samaritana. Nadie queda fuera de tu amor, Señor. Gracias por ese amor en que todos somos pecadores y que tenemos que renunciar a nuestros argumentos, ya sea que nos sintamos indignos o que nos sintamos superiores, todos tenemos que renunciar y reconocer que es necesario nacer de nuevo al reino tuyo en este nuevo nacimiento y reconocer
que necesitamos adorarle en espíritu y en verdad, fuera de todo sistema religioso y observancia, porque el Padre desde el principio eso es lo que ha querido y lo que ha buscado, y ahora se está logrando a través del unigénito de Dios, a través de la muerte de Cristo en la cruz, se logra esa santidad que ya no depende de observancias ni rituales, sino depende de la sangre de Cristo, de la fe en Él, que nos da un nuevo nacimiento y nos convierte en templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por toda esta verdad, estos privilegios, que podamos andar con responsabilidad delante de ti, entendiendo que nos toca a nosotros dejar nuestra vida pasada y llevar una vida digna a la altura del llamado que nos has dado en esta nueva vida y en este nuevo nacimiento. Gracias por tu verdad, que podamos ser auténticos, genuinos en una adoración, Señor, de verdad en espíritu, y que esta agua de vida, Señor, que brote hasta para vida eterna, Señor. Gracias por todo esto que nos has dado y por esta revelación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.